pasada recordamos que estuvimos hablando de experiencias de salvación a raíz de la historia de David. No sé si se acuerdan, Salmos 32, ahí lo estuvimos estudiando. Pero recordemos que hay una parte donde decía, confesaré tu pecado, mi pecado, perdón, y tú me perdonaste. Lo digo parafraseado por no devolverme, por eso estaba en el Salmo 32, versículo 5, si no me equivoco. Y ahí mismo le dije, no sé si se acuerda, que le dije que le íbamos a hablar esta semana del perdón de Dios. Y el título que le llamamos hoy es la anatomía del perdón. Yo quiero que usted comprenda realmente cómo funciona el perdón de Dios en su vida. Porque yo no sé si usted ha conocido un poco de la historia, pero la Biblia que usted y yo hoy leemos fue resultado de una lucha extraordinaria que tuvieron que valientes sacerdotes y demás monjes poder robarse literalmente los libros de la Biblia para poder traficarlos de alguna manera y que usted los tengamos hoy. Porque cuando era la temporada de la Santa Inquisición, ahí muchos de los cristianos eran asesinados si no eran según la norma de lo que llamamos ahora el catolicismo. Obviamente era un catolicismo extremista y demás, pero todo eso fue repercutiendo en que la relación con Dios fuera limitada por el hombre. Entonces en ese tiempo, si usted no pagaba lo suficiente, no tenías perdón de Dios. Y esto causó que desde ahí se desvirtuara un poquito, bueno, no un poquito, un montón, lo que era el perdón de Dios. A tal fecha que hay gente que dice, es que si usted no viene a esta iglesia, en cualquier otra no hay perdón de Dios. Pero el perdón de Dios está en la palabra y está fundamentado en la palabra. Por eso, quiero leerle una historia, recordarle una historia. En Lucas 22, a mí me asombra Pedro. No sé si conocen la historia de Simón Pedro, pero Pedro fue uno de los discípulos que Jesús fue un día al mar. Bueno, llegó ahí a una costa. Hay una gente pescando. Él se subió a la barca de Pedro. Le dijo, tira las redes porque no estaban pescando nada. Hicieron una pesca milagrosísima. Ahí capturaron un montón de peces, cuando no podían atrapar absolutamente nada. Para no casarlos con el cuento, llega un momento en que Pedro se hizo un gran seguidor de Jesús, pero cuando Jesús es atrapado, o antes de que fuera atrapado, él estaba anunciando que iba a ser capturado y todo lo demás, y Pedro, hablando con Jesús, le dice, Jesús, yo te voy a seguir hasta la muerte, yo soy aquí el carga, yo voy donde usted me diga. Y Jesús le dijo, y le contestó a Pedro de una manera que él nunca jamás esperó, dice, Pedro, usted antes de que cante el gallo, me va a negar 3 veces. Así se lo dijo Jesús a Pedro. Imagínense que Pedro dijo, yo me voy a la muerte con usted, Jesús. Esa hora de negarlo no es conmigo. Yo soy aquí el que va y arranco orejas por usted y lo que sea. Pero cuando le tocó ver a Jesús capturado y cuando se sentó, dice que en el versículo, en Lucas 22, se lo parafraseo, dice que primero lo reconoció una criada, una mujer lo vio y le dice, usted Pedro, usted de Jesús. Y Pedro, no tengo nada que ver con él, yo no soy nada de él. Al ratito dice que a una hora lo reconoció otro hombre, usted es de Jesús, yo no tengo nada que ver, no sé qué, no sé cuánto. Y una tercera vez lo reconoció otro hombre y negó a Jesús 3 veces. Y en esa vez maldijo, hijo de todo. Pero dice que después de que negó a Jesús la tercera vez, adivine qué pasó, cantó el gallo. Pero cuando cantó el gallo, Pedro dijo, Jesús me lo dijo. Inmediatamente volvió su mirada, y por eso lo dice Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagínense la escena. Jesús siendo ahí atrapado, capturado, canta el gallo y Pedro vuelve a ver así y ve a Jesús. Y Jesús lo vuelve a ver. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. ¿Quién sabe qué clase de mirada le hizo Jesús que lo quebró? Yo no sé si alguna vez ha jalado una torta o le ha hecho daño a alguien. Y usted lo vuelve a ver y dice como con ojitos de huevo tierno, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Y dice, metí la pata. Pero hay gente que cuando usted lo vuelve a ver le hace un enjache. O que la barajaron, ¿verdad? Pero ¿quién sabe qué fue la mirada tan amorosa de Jesús que Pedro se quebró? Y Pedro no volvió a ser el mismo después de ahí. Y lo vamos a ver más adelante, pero siento que todos de alguna manera le hemos fallado a Dios en ese sentido y le hemos negado de alguna otra manera. Porque cuando usted decide pecar, porque al final el pecado no es una decisión, nadie lo está amenazando a usted como Ricardo, si usted no hace esto, no, usted peca porque le da la gana, seamos honestos. Algunos pecan porque dicen, el pecado es rico. Hay otros que dicen, no, es que si no miento, me va mal.
o algunos hacen el chorizo porque esa es la única manera de entrarle al negocio. Pero sea cual sea el pecado o la motivación, el tema es que ahí estamos negando a Jesús, le estamos negando a Dios. Y creo que es la manera en que todos, de alguna u otra manera, estamos fallándole a Dios. Pero yo no vengo a hablarle a usted de que le esté fallando a Dios, porque yo creo que aquí todos le fallamos. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, o sea, no hay excepción, aquí no hay ninguno que no peque, ni el que se cree más santo, aquí todos pecamos, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estamos aparte de Dios por culpa del pecado que usted y yo cometemos. Pero por eso es que yo le quiero dar a entender y que usted entienda cómo funciona el perdón de Dios, para que usted lo busque día a día. Porque pareciera que los cristianos no entendemos cómo funciona el perdón de Dios. Algunos creen que si no, usted llega y no ayuna una semana, no hay perdón. Algunos creen que si usted no ora todos los días a las 5 de la mañana, no hay perdón. Algunos creen que si no es porque usted no lee 10 versículos de la Biblia al día, no hay perdón. Pero no es así. El perdón funciona de una manera muy diferente. No es como usted y yo lo podemos imaginar. Pero por eso yo quiero que usted lo aprenda bien. Y el primer punto que le quiero decir es de cómo es el perdón. Esta es la primera clave. Y tome nota, esto es un regalo de Dios. El perdón es un regalo de Dios. Eso no es un regalo de parte mía. No es un regalo de parte de su vecino ahí a la par. No es un regalo de cualquier autoridad ni del Papa. Es un regalo que proviene de Dios. Daniel capítulo 9 versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Nótese que dice que aunque usted se rebele contra Dios, aunque usted le niegue 3 veces, aunque usted le rechace, dice que de Dios es el perdón. Y Él es, en su misericordia, te va a perdonar. Porque la naturaleza de Dios es perdonarte. Dios nunca, y lo hablamos la primera vez, y lo hablamos el segundo día, de que en Casa Abierta, lo hablamos de la experiencia de salvación, Dios siempre quiere tener una relación intencional con nosotros. A Dios no le sirve guardar rencor con usted. Dios no es como usted, que el vecino le hizo algo y usted todos los días lo enjacha cuando va saliendo de la casa. Dios no es así. Dios no es como el jefe suyo que lo regañó y usted ya no lo quiere, entonces le hace mala cara cada vez que lo ve. Dios no es así. Dios es intencional en buscarte, amarte y quiere, por su misericordia, perdonarte. Pero eso es un punto muy importante, porque creemos que entonces si usted no da el diezmo, Dios no te perdona. Y eso no es cierto. Su diezmo no es la razón por la que Dios te va a perdonar. Su ofrenda no es la razón por la que Dios te va a perdonar. No es que si usted ayuda a los pobres, Dios te va a perdonar. No funciona así. Eso es un regalo. ¿Y un regalo qué es? Un regalo. ¿Acaso usted en diciembre llega su mamá o su papá con el regalo y le cobra por el regalo? No, es un regalo. Usted llega a su hijo y le dice, Samuel, tome, feliz Navidad, pero deme 1000. No, eso no pasa, ¿cierto? Porque es un regalo, o sea, es totalmente gratis, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso es lo que Dios quiere, que usted entienda que eso viene de Dios. Segundo punto, el perdón nos es dado por Jesucristo, por Jesús. Esto es muy importante porque Hechos 5:31 dice, a este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús fue designado como el salvador de este mundo. Jesús fue designado como la única autoridad que podía limpiarte de todos tus pecados. No hay nadie más que pueda hacer eso por usted. No hay otro nombre que le pueda dar a usted libertad de la culpa, del pecado, sino Jesucristo. Porque Él fue el que fue escogido para esto. Dice versículo 37, mas aquel a quien Dios levantó no dio corrupción. Por eso es importante, porque Jesús fue el único hombre en esa tierra que no ha hecho absolutamente nada malo. Jesús fue un hombre enviado a la tierra como Dios, pero Él sí no probó el pecado. Él sí no probó lo malo. Y dice, sabed, pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Cuando usted llega a alguien y le habla de Dios, le habla de Jesús,
le estás ofreciendo una oportunidad de perdón. Yo no sé ustedes alguna vez cuántos de aquí son medio rencorosos, pero cuando hay rencor, eso no te permite perdonar. Cuando alguien te ha herido, hace más difícil el perdón. Cuando alguien te daña, hace más difícil el perdón. Pero ¿por qué pasa esto con Dios? Que para Él tiene una ley que cumplir. Yo no sé si se acuerdan en el Génesis que dijo que de ese fruto no deben comer, y aún así Adán y Eva fueron torteros, se comieron lo que no se tenían que comer, y de ahí venimos pagando el precio. Pero la pregunta es ¿por qué Dios dijo que si comen de eso van a morir? Y no estamos muriendo. Eso tiene una solución y se llamó Cristo Jesús, porque Jesús nos perdona y nos justifica. Ahora, ¿cómo funciona esto? Por eso es que le estoy llamando la anatomía. Primero, entienda que esto es un regalo de Dios. Segundo, entienda que esto vino por medio de Jesús. Ahora, ¿cómo fue esto posible? Fue posible por la sangre de Jesús. Para que usted entienda esta parte. La sangre de Jesús es lo que usted le ayuda a ser perdonado de sus pecados. Mateo 26, 28. Hoy es muy teórica la palabra, pero yo quiero que usted me entienda bien, porque después de esto yo sé que su vida va a caminar en el perdón de Dios. Mateo 26, 28 dice, se lo leo en una traducción viviente, no van a ver en Reina Valera, pero en esta versión dice, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Lo leo en esa versión, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Remisión de pecados es, al final de cuentas, remover, perdonar. Esta parte es importante porque yo veo dos cosas ahí. Dice, para esto fue la sangre de Jesús, para el perdón. Y dice, fue derramada por muchos. No dice para todos. Y esa es la parte que a mí a veces me duele. Porque lamentablemente la sangre de Jesús no fue derramada por todos. Y ya vamos a entender por qué no fue derramada por todos. Pero tenga claro que su sangre está confirmando un pacto nuevo. Porque yo no sé si usted conocía en el antiguo pacto o en el Viejo Testamento, la manera en que Dios perdonaba pecados era por medio de sacrificios de animales. Entonces, dependiendo de qué tan grave era su pecado, porque habían categorías, era la cantidad de ofrenda que usted debía dar. Ahora, aclaro una cosa, porque esto, como ahora está de moda las guerras allá entre Pakistán y Hamas y Israel y todo este tema, Dios nunca pidió que sacrificaran humanos. Nunca. Dios lo que pidió fueron animales. Ahí, que unas palomas y que unos corderos, y ahí viene toda una lista de todo lo que tenían que ofrecer. Inclusive, si usted no tenía sangre para dar, te permitía hasta hacer sacrificios de Gomer, si no me equivoco, que era como una especie de torta o masa, por así decirlo. Pero hay que hacer un sacrificio porque hay que pagar un precio por ese pecado. Pero al confirmar esta sangre, el nuevo pacto, estamos diciendo que ya no estamos saliendo totalmente de eso. Ahora, Romanos 3:25 dice de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vean lo hermoso que dice ahí, que dice que por medio de la fe en su sangre, Dios pasó por alto en su paciencia los pecados. Yo como papá, voy a confesarme, no soy muy paciente. Yo sí, algo que detesto son los chiquitos malcriados. Yo eso sí no me los bajo. Y Samuel a veces le da la mala crianza, a veces. Pero Emanuel, ese salió, tiene ni un año y ya le responde a uno así, lo enhacha, que la vara mi tata. Ya él se enoja. Y es más malcriado. A veces hay que pelear para cambiarle el pañal y él se agarcha y entonces no, ya entramos a la lucha. Porque él es, pero a veces en la paciencia mía se agotó. Y ya no viene el perdón del pañal. No, ahora vengas en tu reino y 3 nalgadas y vengas a la crema y vengas el pañal. ¿Por qué? Porque ya a uno se le agota la paciencia. A mi suegra la revolcó en el cambiador y tiene 1 año. ¿Por qué? Porque
Pero hay que tener nosotros tenemos un límite de paciencia. Pero Dios va superando todas esas paciencias. ¿Cuántas tortas no se ha jalado usted? ¿Cuántas cosas malas hace usted? Y Dios todavía le tiene paciencia a usted. ¿Cuántas cosas habrá hecho usted? ¿Cuántas veces usted se habrá escapado a hacer lo malo? Y aún así Dios le ha tenido paciencia a usted. Y eso es lo bonito, porque en su sangre Él ha tenido paciencia. ¿Para qué? Para perdonar sus pecados y de pasarlos por alto. Cuando pasamos por alto, yo no sé si usted en su casa, mi mamá, bueno, que ahí está de testigo, mi mamá tenía la regla de 3. Cuando nos decía, Harold, vaya a los platos, yo jugando Nintendo y a la 1, y yo a los 2, y yo guardé llegar al 3, ¿verdad? Porque sabía que nos iba mal. Corra a lavar los platos, corra a hacer lo que estaba pidiendo. Pero hay veces que uno se la jugaba y llegaba al 3 y decía, me va a matar. Me dice, bueno, por hoy se la paso, por hoy. Pero la próxima va a ver. Claro, la próxima, yo guardé llegar al 3, ¿verdad? Pero esto lo digo porque Dios sí es capaz de pasar por alto tus pecados. Ahora, no me malinterpreten lo siguiente. No es que ahora todos sí, pequemos, salgamos y fiesta, lujuria, todos para la avispa. ¿Verdad? No. No se trata de eso. Se trata de que Dios es misericordioso para perdonar tus pecados pasados. Todo eso malo que hiciste. Pero debemos tener fe en su sangre. Ahora, yo no sé si usted es como yo, que yo todo lo pregunto. Y dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué así tan sangriento usted con ese tema del pecado? ¿Por qué la sangre? ¿No era más fácil así como, no sé, como el cabello? Algo ahí diferente. ¿Por qué la sangre? Pero todo radica desde el Génesis, porque Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice de la siguiente manera: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Está dando el contexto del por qué la sangre era necesario para el perdón de pecados. Pero dice, porque todo era purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vuelvo y repito, remisión significa perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Es decir, sin la sangre en ese momento no había manera de que usted le fuera perdonado su pecado. Por eso es que la sangre era tan importante. Y todo se debe a que en el Génesis, yo no sé si usted ha prestado atención a esta parte, cuando Adán y Eva pecan, Dios tiene que tomar una decisión. O les perdona el pecado que cometieron, o les da muerte. ¿Por qué? Porque Él dijo, si comen de este fruto, ciertamente morirás. Ya era una sentencia que tenían que pagar por haber hecho lo malo. Pero Dios fue misericordioso, y Génesis 3:21 dice, y Jehová, Dios, y esto lo dice después de que sí, recibieron una consecuencia. El hombre tendrá que trabajar con el sudor de su frente, la mujer parirá con dolor, dará luz con dolor, parirá suena muy feo, ¿eh? Dará luz con dolor, y la serpiente le tocará arrastrarse, ya no va a caminar, y la tierra pues se va a desgastar y se va a dañar, que todo eso fue producto de la consecuencia del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Sí, Dios te va a perdonar el pecado, pero la consecuencia nos toca asumirlo. No es como que usted viene y estafó un montón de gente y le va a tocar la cárcel, aunque Dios te perdone y por estafador. Si usted mató a alguien, Dios te va a perdonar, pero te va a tocar de que va o no morir en la cárcel por haber hecho lo malo. Entonces, la consecuencia es otro tema. Pero lo importante es que en ese momento vemos que Dios tuvo misericordia de Adán y Eva y no los mató, sino que dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto tiene algo muy importante, porque detrás de todo esto pasaron 3 acontecimientos. Número 1, Dios tuvo misericordia y perdonó al hombre. Pero para que eso pasara tuvo que haber un sacrificio. Y Dios
por primera vez hace un sacrificio de sangre y de esos animales, según la teología cristiana, se toma la piel para darle la ropa a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer. Y por último, al vestirlos, también hay un simbolismo de que la vestimenta habla de justicia. Es decir, Dios aplicó justicia, pagó un inocente por el pecado del culpable. Suena feo, pero entonces hay que pagar justos por pecadores. Pues Dios lo pidió así. Como le digo, no estaba sacrificando humanos, sino estaba sacrificando animales con tal de preservar la vida del hombre. Creación que solo usted y yo somos creados a su imagen y semejanza. El perro no fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ellos son creación de Dios al servicio del hombre. Podemos profundizar en eso más adelante o en otro día, pero lo importante aquí es que Dios tuvo que sacrificar por primera vez una de sus creaciones para el perdón de pecados, y ahí se derrama la primera sangre por el perdón del hombre. Y de ahí son revestidos de justicia, y empieza la cadena de hacer sacrificios. Por eso usted ve que a partir de ahí Adán entendió el principio, lo transmitió a sus hijos. Por eso es que Caín y Abel se terminan peleando, porque entendieron el principio, porque ellos ofrecieron sacrificio a Dios. Ahora, a uno le gustó y al otro no. Igual, podemos profundizar en eso otra vez. Pero de ahí es donde surge la necesidad de la sangre para el perdón de pecados. Pero basado en esto, no hay sacrificio lo suficientemente grande ya para perdonar el pecado de todos los hombres. No hay suficiente, o no diría, no hay la suficiente cantidad de sacrificio animal para que Dios perdonara el pecado de toda la humanidad. Yo no sé si han notado, pero cada vez la gente está más loca. Cada vez el pecado se está poniendo peor. Ya no sé, antes eran 10 maneras de pecar, ahora hay 1000 maneras de pecar diferentes. Y es porque cada vez la gente está inventando loqueras, cosas, para ver cómo peca. Pero para Dios, lo más importante es que todos nosotros seamos perdonados. Dios quiere que usted y yo seamos perdonados, y por eso Jesús tuvo que pagar el precio, porque su sangre era la única suficientemente valiosa y suficiente para que usted y yo tuviéramos el perdón de pecados. Por eso la necesidad de la sangre de Jesús. Ahora, vuelvo al siguiente punto. El perdón tiene la medida de la riqueza de la gracia de Dios. Efesios 1:7 dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando hablamos de gracia, es algo que es inmerecido, algo que se nos da sin merecimiento. Ahora imagínense la riqueza de la gracia de Dios, que Él te perdona hasta lo más feo que usted se puede imaginar. Yo no sé, ha visto que ahora Netflix le ha dado por dar reportajes de gente que ha hecho cosas muy malas, como el famoso payaso Pogo o Jeffrey Dahmer y ese tipo de cosas, que son personas que han sido asesinos seriales y han hecho cosas terribles. Pero imagínense que Dios está dispuesto a perdonar hasta esas cosas terribles que están pasando. Y dirá, ¿cómo Dios? Así como te perdona el chisme, está dispuesto a perdonar hasta la pedofilia. Pero ¿por qué le digo esto? Porque Dios es un Dios misericordioso, rico en gracia. Aunque usted no se lo merezca, aunque usted, la justicia diga, tenga que ser culpable y ser condenado, Dios dice, yo pagué el precio por ustedes. E insisto, no es como para que ustedes ahora sí, vamos a hacer fiesta todos a pecar. No, es para que usted entienda lo precioso, lo difícil y lo importante del perdón de Dios en su vida. Es decir, con Dios no podemos estar jugando, porque fue algo realmente importante para Él. Dice 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Imagínense eso, la gracia fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Por eso es importante que usted comprenda que detrás de la gracia de Dios hay un amor increíble que está detrás suyo.
que está constantemente interesado en que su fe tenga un respaldo importante, y es el perdón de sus pecados para una relación directa con Dios. Ahora, yo no sé si usted ha escuchado este término, pero la palabra gratuito, yo no sé, es que esta actividad es gratuita. Cuando hablan de gratuito, no significa que sea gratis. No hay que confundir los dos términos. Yo, por ejemplo, le digo, si esa fiesta, por ejemplo, yo digo, vamos a hacer fiesta gratuita para todos. Usted vendrá. Y yo le pregunto, ¿esa fiesta tiene un costo? Claro, hay frescos, comida, desechables, globos, un queque, cumpleaños, no sé, digamos que sea una fiesta de cumpleaños, tiene un costo. Aunque para usted la entrada es gratuita, o sea, no tiene un costo, no significa que la fiesta haya sido gratis. La fiesta tuvo un costo. Por eso aclaro, porque muchas veces pensamos que el perdón de Dios no vale nada. Porque es gratis el perdón de Dios. No es gratis, es gratuito. Y que no hay que confundir eso, porque entonces si le decimos que es gratis, le estamos quitando el valor que tiene el perdón de Dios en nuestras vidas. Por eso es que mucha gente juega con Dios, que entonces están en ese peca, reza y empata. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Entonces, ¿verdad? Están en ese constante juego porque no les interesa una relación, porque no han entendido el valor del perdón de Dios para sus vidas. Por eso es que Romanos dice 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted fue justificado por gracia, pero no gratismente, o no gratuitamente sí, pero no fue gratis el precio. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos estudiando en la U, yo no sé si usted, bueno, yo espero que usted no sea de esos piratas que todas las películas y todos los software los piratea, ¿verdad? Yo espero que no sea así. Pero en la ingeniería de computación se le llama mucho el software libre, que es como el software que usted cualquiera pueda usarlo y lo utiliza. Yo tenía un profesor que era español, que decía, usemos software libre. Y yo, es que eso es gratis, profe. Yo digo, guarde, le dijera que era gratis. Me bajó un quiz solo por decirle que era gratis el bendito software. Porque ellos se ofendían, porque requería tiempo, requería esfuerzo, requería pruebas, un equipo detrás de eso. Y usted le decía gratis, era una ofensa porque le está diciendo su trabajo no sirve para nada. Asimismo, cuando nosotros minimizamos el perdón de Dios a que no vale nada, estás ofendiendo seriamente a Dios. Estás ofendiendo fuertemente a Dios. Por eso es que hay que tener cuidado con esto. Y como decía, Hechos 3:19, el perdón de Dios lo abarca todo. Voy a ver que está a la par y dígale, lo abarca todo. Aunque usted tenga esa cara de crimen, ¿verdad? Aunque usted haga lo que sea, ¿verdad? Lo abarca usted también. Aunque usted ahí sea el más malo del barrio, tranquilo, Dios lo abarca todo. ¿Por qué le digo esto? Porque Hechos 3:19 dice, así que, y volvemos a lo que hablamos la semana pasada, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ve que dice ahí vuestros pecados? No dice algunos pecados, no dice vuestros pecados. Yo no sé si usted es tan buena persona que su mayor pecado sea decirle condenado al vecino, ¿verdad? A como usted puede ser tan mala persona que en lo oculto haga cosas terribles. Dios abarca todo pecado para perdonarte. Y ese propósito es para que usted tenga unos tiempos de refrigerio, unos tiempos de libertad. Porque qué rico es cuando usted realmente siente el perdón de Dios. Si lo siente rico, no, cuando, como lo hablamos la semana pasada, cuando alguien te perdona, usted no siente un alivio así como, uy, me perdonó mi pareja. Yo no sé si usted se ha agarrado con su esposo, con su esposa, con el novio, con la novia, y usted se agarra y cuando usted pide perdón y ya le dice así, te perdono, uno así como, uff, qué salvaje. Se siente uno bien, ¿cierto? Con un hijo, con una persona que usted le haya hecho daño. Si se jaló una torta en el brete, diga al jefe, no, tranquilo, no pasa nada. Uno dice, uff, qué dicha, qué salvaje. No me echaron, ¿verdad? Se siente uno bien. Pero esa misericordia
de Dios abarca todo. Pero tengo que decirle una noticia. El perdón de Dios aplica dos restricciones. Y yo quiero que usted, ahorita se está hablando mucho del fin del mundo. Yo no le vengo a decir que ya esto se va a acabar en unos meses. Yo más bien soy de otra teoría. Si esto se acaba en 3 meses, 10 años o 25 años, usted todos los días tiene que estar preparado. Lo predicamos después, pero más que el susto de que si se va al infierno o no, yo le voy a decir garantía de dos cosas. Si usted no comete estas dos faltas, usted va a estar perdonado. La primera restricción, Mateo 12:31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Vea lo que está diciendo, todo. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Si hay algo que usted quiere hacer para que Dios lo sentencie y le mande en vuelo de primera clase al infierno, es ofenda al Espíritu Santo. Eso a usted automáticamente lo condena. Usted podrá ofender a Dios, podrá ofender a Jesús, podrá ofender a María, a José, a Pedro, a Juan, Lucas, a quien sea, pero usted ofende al Espíritu Santo y yo le digo gracias por participar. Se acabó. ¿Por qué? Porque para Dios esto es súper serio. Su Espíritu fue el mejor regalo que nos dio después del sacrificio de Jesús. Por eso Dios no soporta que lo ofendan. Y por eso le digo, tenga demasiado cuidado de no ofender al Espíritu Santo. Porque si usted lo hace, como le digo, ya ahora sí, ni lo intente. Porque ya usted habrá perdido su pase al cielo. Pero ese no es el que me preocupa tanto, porque si usted está aquí, muy posiblemente es porque usted no lo ha hecho. El que sigue es el que más me preocupa a mí. Porque dice Mateo 6:14, subráyelo en su Biblia, póngale color fosforescente, póngalo en negrita, lo que sea. Pero dice así Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es clave para el perdón de Dios. Porque ¿cuánto es? Yo a mi papá no lo voy a perdonar nunca por abandonarme. Tenga cuidado, porque esa frase de nunca voy a perdonar a mi papá porque me abandonó, es lo que te está condenando al infierno, porque no estás perdonando así como Dios quiere que te perdone a ti mismo. Es que yo no voy a perdonar a ese hombre o a esa mujer que me fue infiel. Por más que te haya dolido, por más que te hayan dado vuelta, por más duro que sea, tenemos que perdonar. No importa qué tan difícil sea, tenemos que perdonar. Yo leí una historia, a mí me impactó muchísimo. Se me olvida el nombre porque es un nombre de una mujer romana. Iba a algo, se me olvida. Desearía tener el nombre ahorita, pero después les traigo el nombre. Pero es una historia de unas gemelas. Me acuerdo que una se llamaba Miriam, eso sí me acuerdo de las gemelas, que estaban ocupando en el territorio de Rumanía en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y los nazis infiltraron el territorio y las agarraron a ellas. Estaban los nazis altamente interesados en gemelos porque estaban haciendo pruebas con la genética del humano. Y yo no sé, hay un médico que estaba en uno de los famosos lugares donde hacían los holocaustos de judíos y demás, que le llamaban el famoso ángel de la muerte de los nazis. Se me olvida el nombre. Pero ese, si usted lo busca, ángel de la muerte nazi, es un doctor que era loco, desquiciado. Hacía experimentos terribles con personas, pero terribles. Y esta mujer sufrió todo experimento que usted se le puede ocurrir: inyecciones, torturas, mutilaciones. O sea, fue un proceso increíblemente doloroso en ese campo de concentración,
si no me perdona el alemán, como se llamaba la ciudad, como de Axist, algo así. Por ahí usted lo puede buscar, si no yo les paso ahí el link, se los puedo poner en Facebook para que lo vean. Pero esta mujer fue tan lastimada que ella tenía varias hermanas, sus padres murieron, solo sobrevivió ella y su hermana gemela. De tantos gemelos que ven ahí, como 1500 gemelos, muy poquitos se salvaron de ese campo de concentración. Lo más asombroso fue que cuando ella salió de ahí, le preguntaron, ¿qué nos puede decir usted de todo esto? Dijo, yo sé que lo que yo viví en ese campo de concentración fue terrible, pero yo decido perdonar, y dice el nombre del médico, alias el ángel de la muerte, por todo lo que me hizo. Yo sé que fue lo más difícil, lo más feo que viví en mi vida, pero lo perdono. Y ella creó una fundación que se enfoca en ayudar a las personas a perdonar a otros. Imagínese la capacidad de perdón que tenía esa mujer. Porque eso que su marido le gritó algo, no es nada comparado a lo que ella sufrió. Eso que su hijo le dijo vieja majadera a su mamá, eso no es nada. Eso que usted le ofendió a alguien ahí, eso no es nada comparado a lo que han pasado. Pero ella decidió perdonar. Y yo te digo, por más difícil que haya sido un abuso sexual, un abandono, una traición, una ofensa, cualquier otra cosa que haya pasado, usted necesita perdonar, porque si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, porque vuelvo a decir, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y ese es el que más me preocupa a mí. Porque ¿cuántos somos rencorosos con las demás personas? ¿Cuántos somos rencorosos con las demás personas? Y para ir terminando, prosigo con otro punto, dice, se les promete a quienes confiesan su pecado. Eso lo vimos la semana pasada, no quiero profundizar mucho, pero 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios que usted tiene, un Dios que está dispuesto a que metiste la pata, le pides perdón y Él va a ser fiel y justo para perdonar tus pecados. Lo vimos la semana pasada, Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo importante es que usted, aunque haya metido la pata, reconózcalo, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. No espere a que suene la trompeta, porque tal vez cuando suene la trompeta sea demasiado tarde. Hágalo ya, que ahorita tiene el tiempo, que está bien, que puede hacerlo. Pero no espere cuando sea más tarde, porque el último punto, esto solo vale, por eso decía, mi sangre fue derramada por muchos, no por todos, porque eso solo vale para todos los que lo acepten por fe. Hechos 14:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El perdón de Dios está a una fe de distancia, a reconocerle que Él es Dios, a reconocerle que Él es Jesús. Ya vimos que el pecado nos estaba separando del hombre, de Dios, perdón, pero Dios buscó la solución que fue su Hijo para darnos el mejor regalo, que es el perdón de Él. Y retomo la historia al inicio porque con esto voy a terminar. Cuando Pedro negó a Jesús, dice que se fue llorando amargamente. Yo no sé qué dolor pudo haber experimentado Pedro durante esos días que no estuvo Jesús ya en la tierra después de su muerte. Pero dice Juan capítulo 21 que ellos se fueron a pescar. Dice Pedro, yo me voy a ir a pescar. Y volviendo a estar intentando pescar, no pescaba absolutamente nada. Pero estando en la barca, dice que uno de sus compañeros en la barca le dijo, mira, hay alguien ahí en la orilla del mar.
Y ese hombre que estaba en la orilla del mar le dice, tira la red, tira la red. Y Pedro dice, no estamos pescando nada, ¿para qué voy a tirar la red? Y dice que volvió a tirar la red y volvió a pescar aquel montón. Yo me imagino que Pedro cuando estaba dije, este truco ya lo conozco. Yo esto ya me pasó. Dice, no puede ser que ese que está allá Jesús, no puede ser. Al que yo traicioné, al que yo le fallé. Y dice que cuando Pedro vio eso, ahí viene qué hizo. Dice que Pedro se tiró al mar, ni siquiera dice que se acercó con el barco, no. Dice que él se tiró de la barca y nadó hacia ese hombre, nadó hacia esa persona. Dice que después llegaron los demás con los pescados que ni podían mover la barca, porque eran tantos, como 1500 pescados, algo así decía la Biblia, era un montón de pescados los que habían atrapado, que pesaba mucho, y dice que ni siquiera la red se rompió del milagro, porque eso es un buen milagro que hizo Jesús. Y dice que entonces Jesús le dijo, obviamente ellos todavía estaban con la incertidumbre si era Jesús o no, y dijo, cocinen los pescados y venga, comámoslos. Y estaba Jesús comiendo, y vuelve a ver a Pedro, y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino lo que pudo haber sentido Pedro cuando Jesús le dijo eso. ¿Cómo le voy a decir yo que sí, si lo negué 3 veces? ¿Cómo le voy a decir sí, si yo maldije cuando me preguntaron por él? Pero Pedro, así humilde, le dice, Padre, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Vuelve una vez más comiendo y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Jesús, tú sabes que te amo. Y vuelve y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y una tercera vez le vuelve a preguntar Jesús, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino que esa tercera vez Pedro le dice, ya no puedo decirle que sí. Y él dijo, Dios, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero ya con esa segura resignación de que no lo merezco. Pero aún así Jesús por tercera le dice, apacienta mis ovejas. Cuando hizo eso Jesús, Pedro le ha puesto que en ese momento él disfrutó del perdón de Dios. Y dice que después de que estuvo con Jesús, aunque Pedro le negó, Dios restauró su relación con él y él fue la base de la iglesia después de Cristo. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es el único capaz de perdonar y transformar una vida. Es el único que tiene el poder de restituir lo que tú ya has perdido. Es el único que tiene el poder de transformar un alma rota. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos. Pero depende de usted que el perdón de Dios esté en su máximo esplendor en su vida. No lo limite. Usted ya sabe cómo es el perdón de Dios. Y es solo por la fe y la gracia de Dios que usted hoy puede disfrutar. ¿Qué tal si